Hablamos del cólera con la profesora Ángela Guerrero, bióloga, académica, investigadora. Ángela, bueno, hay cólera en Haití. Ya hemos visto que evidentemente también pueden haber casos en República Dominicana, no, pero no con la magnitud. No, claro que no. Son quizás casos. Pero bueno, ahora se nos dice que puede venir de Haití para acá. Se habla de un cordón sanitario, se interrumpió el intercambio comercial en Dajabón, aunque sé que ya se va a restablecer, porque hay una actividad económica que debe seguir. Es decir, es una situación delicada. ¿Qué significa eso de que nos van a traer? O sea, ¿qué tan contagioso? ¿Cómo se contagia eso? ¿Por qué se nos dice que si vienen haitianos de allá para acá nos pueden traer el cólera? Explícanos por qué y cómo. Bueno, como lo dijimos, ellos traen el cólera en sus intestinos, vienen con la bacteria, entonces si no hay un manejo adecuado, aquí sabemos cómo lamentablemente viven los haitianos en las construcciones. Okay. Y cómo... O sea, que reproducen el hacinamiento aquí. Exacto. Okay. Entonces, pero no es porque un haitiano salude a un dominicano cuando cruce la frontera. No, el cólera se ingiere por vía oral, con alimentos y agua contaminada. Que un haitiano le hable a uno en la calle no nos va a pegar... No. Okay. Ni por contacto. Ahora, si usted me manipula agua contaminada, frega sus utensilios en agua contaminada y luego come con las manos sucias. Por eso la principal prevención es lavarse las manos bien siempre y no ingerir comida de la calle. No comer. Como prevención, tú le dirías a los dominicanos que durante un tiempecito dejemos de estar comiendo tanto en la calle, ¿no? Sí, por lo menos en un sitio que no sea... Que desconocido. Que sea desconocido, que no sea un restaurante que de manera adecuada y que de manera usual usted conozca o visite, ¿no? A menos que uno no tenga garantías que en tal chimi, en tal sitio donde hacen empanadas, pues hasta las hacen de manera con higiene de vida, ¿no? Que no coma en lugares raros. No come en lugares raros. Que usted no acostumbra. Correcto. ¿Qué otras medidas con el asunto del agua? Por prevención no, también, el agua, quizá hervir el agua. La gente que no tiene acceso a una fuente de agua comercial adecuada, agua de tomar, la que se usa, que tampoco no es una garantía. Sabe que aquí una vez las aguas estuvieron en entredicho. Por suerte hay lugares... ya todos deberían tener sus análisis al día y ponerlo, publicarlo y hacerlos de manera constante. Si compran agua Todas las fábricas de agua deben estar supervisadas por Digenor y ese es uno de los protocolos esenciales que deberían hacerse, aunque aquí sabemos que hay siempre... Salud Pública ha tenido una campaña contra las aguas al granel. Sí, esa agua no se debe consumir, y menos ahora. Porque no tiene garantía de calidad. Entonces usted no sabe de dónde esa persona que anda en el camioncito vendiendo el agua, de dónde lo llenó el camioncito. Claro. Ese es el problema. Si no tiene un registro sanitario, que es lo que tiene que tener una persona para proveer ese tipo de servicio, no debe, o sea, si no es un proveedor conocido, de la moraleja, no, mejor no lo compre o no lo consuma. ¿Por qué? Porque como uno a veces no tiene tiempo de ponerse a buscar bien que de dónde proviene ese producto, qué es lo que hace, si en duda, mejor no lo compre. Bien. Sobre todo si son productos que están crudos, que como el agua, que usted no sabe qué tratamiento tuvo, y hiérvala. Por precaución hervirla. Por precaución hervirla si está en duda de que no conoce el origen. Pero si es su proveedor habitual y no ha tenido inconveniente con eso, pues yo no veo por qué alarmarse. Por precaución. Porque aquí sí hay ciertos controles de calidad. Y frutas y vegetales en la calle. Hay que lavarlos bien. Hay que lavarlo. Que el agua en la que se laven esos frutos tenga algo de cloro, que esté clorinada. Sí, lo que normalmente se hace para prevenir otro tipo de contaminación con las ensaladas. No es que dejemos de comer fruta, ni que dejemos de comer que ensalada. Que extrememos, aumentemos las medidas de seguridad. Sí. Y eso también, ver que el proveedor de las frutas y vegetales también sea el habitual, conocido. Confiable. Porque son cosas que no se pueden estar comprando así, no solamente por la naturaleza, el cultivo, las condiciones de manejo, sino también porque
A veces no vamos a cuidar del cólera, pero entonces vamos a conseguir una contaminación con dioxina, por ejemplo, porque compramos un producto que ha sido muy fumigado. Ajá, ajá. Uh-huh. Lo mejor es mantener el nivel de confianza que tiene la persona con sus proveedores habituales. Si eso le han funcionado y no ha tenido problemas, pues darle un voto de confianza. ¿Tú recomendarías también que se extremen las medidas en los mercados? Claro que los sí, mercados claro que públicos. sí. Hay que vigilar, esos son los lugares donde hay que extremar la vigilancia, las autoridades, extremar las medidas de higiene. Porque, ¿qué es un cordón sanitario? Exacto, Me llamó explícanos. mucho la atención Sí, porque tenemos un cordón aquí sanitario. yo aprendí con Marcano, aquí cuando Trujillo, habían cordones sanitarios y salud pública funcionaba bien, no porque yo quiera alabar la dictadura, pero hay que reconocer eso. Yo recuerdo que una vez el padre de Sixto Inchautegui, ese gran biólogo dominicano, era supervisor de salud pública y él tenía que ir a la Alcoa en Cabo Rojo, porque ellos tenían una residencia, un hotel para los empleados, y hasta allá iba ese señor a supervisar la cocina de ese hotel o residencia que tenía la Alcoa para sus empleados. ¿Entiendes? Y yo recuerdo también que lo mismo era con los inspectores de educación, o sea que había esa mística y ese criterio de autoridad establecido con las supervisiones. Y uno de esos eran los cordones sanitarios. Los cordones sanitarios supone que son medidas que se toman para evitar, como en el caso más reciente así que estuvo en la prensa, creo que fueron los cordones sanitarios con la enfermedad de las vacas locas en Europa, ¿recuerdan? Sí, sí, cómo no. Y entonces sí se veía a la gente fumigando sobre todo los zapatos, las ruedas de los vehículos, porque supone que ahí era donde podía entrar el prión, que en este caso era un prión, que transmite la encefalitis espongiforme, que es la enfermedad de la vaca loca. Pero en este caso el cólera no hace nada con fumigar la gente, que me parece que vi una foto en un periódico. ¿Fumigando la gente? Sí, rociándolo con algún desinfectante, porque la bacteria va dentro de la barriga de la gente. Lo que tiene. Entonces, ¿en qué consistiría un adecuado cordón sanitario con el cólera? Yo no creo que funcione. ¿No crees que funcione? No. Lo que deben hacer es controlar la higiene de las fuentes de agua y de los sitios donde se manejan alimentos crudos como los mercados. Ver que el agua a granel y todo ese tipo de cosas, eso es lo que hay que controlar. La calidad del agua y la calidad de los alimentos crudos. Por precaución. Es como yo lo veo, que es donde estaría el riesgo mayor. El ingreso de alimentos cocinados de Haití para acá, eso evidentemente que no, ¿no? No, obviamente. Lo que no tiene por qué detenerse es el comercio, ¿verdad? Eso tampoco veo que haga nada, porque el mercado está ahí, cada vez que lo cierran lo que hacen es provocar y aumentar las tensiones. Las tensiones entre los dos países y cerrar un mercado de eso es como ponerle un embargo a Haití. Claro que sí. Así como yo lo veo. Así es, y hay muchas familias que dependen para vivir. Que dependen de eso. Sí, pequeños negocios, ¿verdad? Y yo no se creo, abastecen lo de que aquí. tienen es que higienizar el mercado. Que para eso no tienen que cerrarlo. Muy bien. Ángela, quiero pedir tu permiso, tenemos que hacer otra pausa y cuando regresemos vamos a la parte final, vamos a seguir conversando con Ángela, vamos a tratar el asunto de los síntomas e inmediatamente qué hacer, ¿no? Así que quédense ahí.